Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito en esta hora que nos pongamos sobre nuestros pies. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de la Voz Radio FM 100.3 y a través también enviar un cordial saludo a las personas que nos están viendo a través de Facebook. ¿Y qué le parece, hermanos, si nos movemos un momento de nuestro lugar para dar la cordial bienvenida, un saludito a nuestros hermanos, porque nos gozamos por poder estar aquí reunidos en la casa del Señor? Amén. ¿Qué le parece si le echa unos ojitos ahí al hermano enseguida y si le saluda? Y es un gran gozo el que nosotros podamos estar hoy en esta tarde, porque si estamos aquí es un milagro, amén. Es un milagro que el Señor quiere que nosotros tengamos en esta tarde para adorarle. ¿Y qué le parece si inclinamos nuestro rostro dándole gracias al Señor por esta oportunidad? Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos porque tú eres el buen Dios. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar reunidos aquí como iglesia, Señor, porque no hay mejor gozo que el que tú nos puedes traer, Señor, a nuestras almas. Gracias por esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque fuera de ti no hay ningún bien, Señor, dice tu palabra. Encamina y dirige nuestros pasos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Bendice en esta hora, Señor, la palabra que estamos por recibir, el alimento espiritual, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos amas. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice en Jeremías, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio
porque estamos aquí reunidos para alabar el único, el Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Y es que hay gozo y alegría en nuestro corazón. Por eso le invito a que entonemos este canto, para que el Señor endulce nuestra alma, trayendo paz y gozo a nuestros corazones, alabando su santo y poderoso nombre. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y tu amor, mientras cantamos Santo, Santo, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y tu amor, mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y tu amor, mientras cantamos Santo, Santo, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y tu amor, mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Dígale con su voz, Santo. Santo, 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 Santo eres tú, Señor. Santo, 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 yo quiero verte, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y tu amor, mientras cantamos Santo, Santo, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y tu amor, mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Estamos aquí porque cada uno de nosotros deseamos conocer al Señor. Amén. Dice su palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque no hay regalo más precioso que el que Dios dio por la humanidad, entregarnos a su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso entonamos este canto. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Aleluya. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer a un Cristo de virtud, qué bueno es alabarle, también glorificarle, qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer a un Cristo de poder, qué bueno es conocer
conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Qué bueno es conocer a un Cristo de virtud. Qué bueno es alabarle, también glorificarle. Qué bueno es conocer a un Cristo de poder. Amén. Todos deben de saber quién es el Señor, hermanos. Porque así como usted, una persona le evangelizó y le trajo a través del Señor, así es necesario que todos los demás conozcan de Cristo. Por eso el Señor nos demanda en su palabra ir a ser discípulos, porque es importante y el Señor quiere que, así como usted y yo fuimos salvos por su sangre preciosa, el Señor quiere que otras personas también le conozcan. Amén. Y entonamos este canto, todos deben de saber. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el niño de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso, es Jesús mi Salvador. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el niño de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso, es Jesús mi Salvador. Amén. Es Jesús mi Salvador y su Salvador. Amén. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Nos parece incomprensible, hermanos, que un Dios tan grande, tan misericordioso, el único Dios, nos haya permitido estar hoy en esta hora con un corazón agradecido, alabando y exaltando su nombre, porque es por su gracia que hemos sido hechos salvos. Amén. Él es nuestro amigo fiel. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Soy yo.
queremos conocerle, amén. Queremos honrar y glorificar su nombre porque Él es nuestro Dios. ¿Qué le parece, hermano? Le invito a que incline su rostro y que usted agradezca al Señor, tal vez por algún milagro que ha hecho en su vida. Hay un canto que dice: no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Has hecho el milagro de salvar mi vida, amén. ¿Qué milagro más grande podemos nosotros tener en esta vida que conocerle, hermano? Pero yo sé que hay más de un milagro que usted y yo podemos decirle: gracias, Señor. Quiero agradecerte siempre. Quiero conocerte siempre, Señor. Quiero vivir pegado a ti. Quiero agradarte, Señor. Quiero glorificarte porque tú eres digno. No se trata de mí, sino de ti. Amén. Bendecimos y exaltamos su nombre. Aleluya. Queremos conocerte más, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, Señor. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dios Todopoderoso. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
conocimiento de Él. Damos gracias. Dice su palabra que el Espíritu clama por nosotros. Amén, hermanos. Intercede por nosotros. Agradezcamos con todo nuestro corazón, dando alabanza, con una vida llena de gloria para el Señor. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Queremos conocer más de ti, Señor. En Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Creemos que nos ha dado un gran regalo, un regalo preciado, y es la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice su palabra que nos guiará a toda verdad y justicia, y usted y yo somos más que bendecidos de poder vivir con el Señor y conocer la verdad, porque dice su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es que nosotros hoy estamos con nuestras manos levantadas diciendo: te adoro, Señor. Gracias por ese regalo tan precioso. Permíteme conocerte más y más todos los días de mi vida. Espíritu Amén. Santo, anhelo siempre estar Anhelamos estar contigo. cerca de ti, Bendito Espíritu de Dios. mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Queremos conocerte. Anhelo siempre Queremos tu estar presencia cerca todos los días de nuestra vida.
al Señor. Aleluya, bendecimos tu nombre, Señor. De esta manera y en esta hora entregamos el lugar a nuestro pastor. Gracias. ¿Sí está contento adorando al Señor? Todos los cantos que hemos cantado han expresado nuestra necesidad y deseo de conocerlo. Porque esa fue la oración de Cristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Pablo dijo que la meta más elevada de su vida era conocer a Cristo. Que esa sea también nuestra meta y objetivo personal. Y que anhelemos conocer al Padre, al Hijo, y como acabamos de cantar, que también anhelemos conocer más al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a leer algunos versos ahí, desde el verso 6 hasta el verso 14. Como dijo ahorita Neidy, le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las redes, a través de la radio. Y pues usted más que bienvenido a la casa del Señor. Josué 14, versos 6 al 14. Este escenario se da en el contexto de la conquista de la tierra prometida, donde al final del ministerio de Josué, de su liderazgo, una gran parte de la tierra ya estaba conquistada y era el momento de repartir la tierra. Las tribus iban a comparecer y se iba a repartir lo que hoy conocemos como Palestina entre las 12 tribus de Israel. Y en ese contexto se narra este episodio en particular donde dice que llegaron los hijos de Judá y un príncipe de Judá, la tribu de donde después vendría Cristo, era Caleb, uno de los 12 espías que fueron enviados junto con Josué también a reconocer la tierra prometida la primera vez que los israelitas llegaron a Cades Barnea, a la frontera con la tierra prometida. Los que han leído la escritura en el Deuteronomio y en el Éxodo saben que los israelitas fracasaron en entrar a la tierra porque creyeron al testimonio de 10 espías que desanimaron al pueblo y solamente 2 espías animaron al pueblo a confiar en el Señor. Uno era Josué y otro era Caleb. Y la escritura dice que en base a esa excepcional gesta de estos 2 hombres, el Señor les garantizó que ellos iban a ser los únicos 2 de esa generación que iban a entrar en la tierra prometida. Y después de 45 años de esa promesa, se da este relato en particular. 45 años después de eso. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Gilgal se convirtió en un santuario en ese entonces para la nación. Y Caleb, el espía que le comento, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes, obviamente Josué lo sabía, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, o sea, la zona que él exploró, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años. Y luego vea la declaración tan increíble que se hace aquí, en el verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Para la guerra, hermanos. Si algo demanda energía y vigor, es pelear. David, en un momento, como a los 60 años, salió a una guerra al frente de Israel y dice la palabra que se cansó. La espada le pesó demasiado y el brazo se le cayó y estuvo en riesgo de ser herido o dañado por los enemigos de Israel. Lo salvó uno de los hijos de Sarbia y jamás le permitieron ir a la guerra otra vez porque ya estaba cansado. Pero este hombre está haciendo una declaración extraordinaria. Dice, ya tengo 85 años y todavía tengo la misma fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Quiere decir para subir montañas, para atravesar ríos, para atravesar valles, para soportar las inclemencias del clima. Es una declaración extraordinaria. Y luego en el verso 12 sigue otra más extraordinaria. Porque dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. Los anaseos eran los gigantes, una tribu de hombres extraordinariamente altos, de elevadísima estatura y fuerza, que habitaban el lugar más selecto. Goliat era descendiente de esta tribu de gentes. Dice, tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. O sea, tiene 85 años y está pidiendo la tierra donde están los gigantes. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Qué interesante lectura. Hace 2 semanas yo hice una breve reflexión, nada más una breve reflexión con los jóvenes sobre esto y lo profundicé un poco más y preparé este pensamiento para ustedes. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta hora por tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, trata con nosotros. Te pido, Señor, que nadie se vaya de aquí sin recibir una revelación tuya, un toque de tu mano, que podamos tener un encuentro contigo a través de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, primero les voy a hablar como contador, ¿está bien? Después les hablo como predicador. Les decía precisamente a los muchachos, y les decía porque ellos no conocían lo que nos está pasando ahora en cuestión de economía. Hace muchos años que no se veía lo que ahora está sucediendo en la economía del país, en la economía de México, y mucho menos en las economías del mundo desarrollado, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón. Se desató algo que no pasaba en 25 años, una espiral inflacionaria en una generación que conocía muy poco de este término, debido a que la inflación había sido ya por varias décadas un aspecto económico bajo control, mantenido en niveles aceptables o inofensivos. Los jóvenes de 25 para acá o para abajo no conocían realmente lo que era una espiral inflacionaria, lo que era un problema de inflación.
los que ya pasamos de esa edad, sí debemos acordarnos un poquito de las crisis que vivimos en México en los 80s, en los 90s, porque casi los que somos de entre 35 y 55 o 60 años, nos denominábamos como los hijos de la crisis. Es decir, vivíamos de crisis sexenal en crisis sexenal, y todos los que saben de qué estoy hablando, ¿se acuerdan que esas crisis se caracterizaban precisamente por la inflación? La inflación es un concepto que define la pérdida del valor adquisitivo del dinero, que se muestra en un aumento de precios, primero de los bienes más básicos, y que por consecuencia, como aumentan los bienes más básicos, va afectando los precios de los bienes restantes en el mercado. Todo esto se atribuye en gran manera a la guerra de Rusia con Ucrania. Porque yo no sé si usted sabe, por ejemplo, que Ucrania es uno de los grandes productores de fertilizantes en el mundo. De hecho, la mayoría de los fertilizantes que se utilizan en Chihuahua, muchos se compran y se obtienen desde Ucrania. La guerra hizo que los fertilizantes subieran hasta en un 300% su costo. Yo lo sé bien porque como comisario en la Unión de Crédito Menonita se vigila mucho la cuestión de los fertilizantes. Y básicamente eso, la elevación en el costo de los fertilizantes hace que el costo de los productos básicos que se utilizan con esos fertilizantes se eleven y empiece a haber inflación. Y eso hace que el aumento de precios incida en que un billete como este de 500 pesos, que hace un año compraba cierta cantidad de bienes, en este momento ya no las pueda comprar. Es el mismo billete, pero pierde su valor. Los bienes aumentan de precio y el dinero pierde su poder adquisitivo. A eso es a lo que le llamamos inflación. Para una generación que había venido experimentando inflaciones de un 3 a un 6% anual en los últimos 20 años, es complicado entender a lo que están por enfrentarse en el futuro intermedio con una inflación fuera de control. Pero para nosotros, como dije, la generación de la crisis, que venimos de experimentar recesiones apocalípticas en México, si alguien se acuerda, por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, en un solo año, tuvimos una inflación de 159%. Y ahorita todo el mundo se está paniqueando por un 8%. A los mexicanos eso no nos asusta. Y menos a los que venimos de la crisis. O también crisis de tipos de cambio y devaluación del peso como la que vivimos en el 94, al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, donde las deudas de muchas personas se quintuplicaron de la noche a la mañana. Pues esa situación no es desconocida para nosotros. Ya sabemos de qué se trata. Ya la hemos vivido. Y ya sabemos lo que se viene con la inflación. No nos asusta. Sobrevivimos. Y yo creo que también vamos a volver a sobrevivir si Dios no dispone de otra cosa. Pero simplemente entonces podemos resumir que con la inflación, lo que comprábamos apenas hace un mes con un billete de 500 pesos no es suficiente para adquirirlo el día de hoy. El billete es el mismo. No ha cambiado. Tiene el mismo número de serie. Tiene todavía Benito Juárez bien pintado aquí. Tiene todos los requisitos para ser un billete auténtico y legítimo, pero su poder adquisitivo ha disminuido. Lo mismo que decir que su valor ha decaído. El billete no ha cambiado en lo absoluto. Su apariencia externa es idéntica. Sigue siendo de 500 pesos, pero ya no tiene el valor que tenía en el pasado. Eso hace que su poder de compra pierda su poder y alcance, y entre mayor sea la inflación, mayor va a ser la pérdida del valor. La inflación no es poca cosa. Podemos decir, por ejemplo, que históricamente una de las causas principales de la Segunda Guerra Mundial en Alemania fue la hiperinflación que los alemanes vivieron, donde con una carretilla llena de billetes apenas podían comprar un bote de leche, o donde los alemanes pedían que se les pagara el sueldo diario
y salían corriendo a comprar los bienes porque de un día para otro los precios subían, sin tregua. Pero lo que muchos no se dan cuenta, hermanos, y por eso me interesó retomar este tema de la inflación y darles esta introducción y minicurso económico de espirales inflacionarias. A la salida les doy sus diplomas. Lo que muchos no se dan cuenta es que hay un grupo enorme de cristianos que también están viviendo un proceso inflacionario en el área espiritual, donde aunque por fuera parecen los mismos, aunque no se perciben cambios perceptibles en ellos, no se percibe ningún deterioro en su persona, han ido perdiendo paulatinamente su valor, han ido perdiendo su poder de alcance, su capacidad de influencia para el crecimiento en el reino de Dios. Nadie parece darse cuenta porque no hay una situación que ponga en evidencia su pérdida de poder y de capacidades, pero como el billete de 500 pesos cada vez puede comprar menos, cada vez puede lograr menos, su poder de influencia es menor, el poder de su oración, el poder de su capacidad evangelizadora ha ido sufriendo un decremento gradual e imperceptible, pero real. No tenemos que pensar mucho para dar con un ejemplo de esto en la Biblia. Inmediatamente se nos viene a la mente Sansón, que surge de inmediato como modelo de lo que estamos hablando. Un hombre que sin darse cuenta perdió su poder, perdió su alcance, perdió su influencia, perdió sus capacidades. Y en el caso de Sansón, la realidad tuvo un efecto mucho más profundo porque ni siquiera él se había dado cuenta de que había perdido su capacidad y poder para hacer lo que antes hacía para el reino de Dios. Y es que en estos casos, aunque los demás no se den cuenta de que hemos perdido poder, consagración, motivación, santidad o visión, nosotros por lo general, en lo personal, sí nos damos cuenta de ello. Nos sentimos desmotivados, nos sentimos débiles, nos sentimos vulnerables, nos sentimos frustrados, nos sentimos atemorizados de que eventualmente otros se puedan dar cuenta de que ya no poseemos el poder y la capacidad que los demás creen que poseemos como hijos de Dios y que ya no valemos lo que otros creen que valemos en el aspecto espiritual. Nos hemos depreciado. Por eso es muy llamativo ver la declaración de Caleb. Siempre me había intrigado y me había maravillado la seguridad con la que él expresa su vigencia a pesar de su avanzada edad. Porque después de 45 años, el hombre nos dice que él no conoce la inflación en su vida. Él dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y lo más interesante es que Caleb no era un ejemplo aislado. Lo mismo se dice de Moisés, por ejemplo, en su epitafio. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron y no perdió su vigor. No habían perdido fuerza. No habían perdido motivación, no habían perdido el sentido de su misión, no habían perdido dirección, no habían perdido poder, seguían vigentes. Caleb era un billete de 500 pesos que podía comprar lo mismo que hacía 45 años y muy probable no solo había mantenido su valor, sino que también lo había incrementado de una manera impresionante. ¿Cómo puedo yo mantenerme en un estado así, incluso a pesar del paso del tiempo? ¿Cómo puedo evitar un proceso espiritual inflacionario en mi vida que vaya mermando mi poder y mi valor? Bueno, pues vamos a ver qué pasó con Caleb. Y aquí por lo menos hay 5 cosas importantes que vale la pena resaltar del pasaje que leímos, que nos dicen por qué Caleb se mantuvo vigente. ¿Por qué Caleb se mantuvo poderoso? ¿Por qué Caleb se mantuvo motivado? ¿Por qué Caleb mantuvo su fuerza?
y aplicarlo para nuestra propia vida. Lo primero es que mantener la excelencia depende de las promesas que tenemos. De las promesas que tenemos. La palabra del Señor dice ahí cuando Caleb habla con Moisés, con Josué, perdón, le dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. O sea, al hombre nunca se le olvidó lo que Dios le había prometido. Nunca se le olvidó lo que Dios le había dicho. Lo que hizo que Caleb se mantuviera excelente fueron las promesas que él tenía de parte de Dios y de las cuales él se había apropiado. En 45 años, Caleb nunca olvidó las promesas que Dios le había dado al principio. Nunca se le olvidó. Es evidente que otros hombres como él, como por ejemplo Pablo, se mantuvieron también en estado óptimo en base a las esperanzas y a las promesas que tenían de parte de Dios. Cuando Pablo está para morir, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no me he despreciado, no he perdido mi valor, no he perdido mi fuerza, porque me está guardada la corona de justicia. Para él, las esperanzas que tenía y las promesas que había recibido eran la base de mantenerse en un estado óptimo. Pueden pasar los años, hermano. Pueden pasar años en su vida. Pueden cambiar las circunstancias. Pueden venir diferentes circunstancias a su vida. Se pueden levantar nuevos enemigos. Se pueden levantar nuevos obstáculos. Pero si estamos anclados en las promesas que Dios nos ha dado, entonces nos vamos a mantener, porque le creemos a un Dios que es fiel. La promesa puede cambiar el tiempo, puede cambiar las circunstancias, pueden cambiar los enemigos, pueden cambiar los obstáculos, pero la promesa no cambia. La promesa sigue siendo la misma. La promesa no experimenta variación y por eso nos sostiene. Sigue siendo igual la promesa cuando te sientas desfallecer. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y la promesa no cambia. El enemigo puede ser distinto, pero el Dios que prometió sostenerme, ahí está. Nunca me va a dejar. Cuando me quiera sentir solo y desfallecer, me acuerdo de la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aún en el peor de los días la promesa me sostiene. Caleb se sostuvo en base a una promesa. Tú sabes, le dijo, a mí no se me olvidó. Si a ti se te ha olvidado, a mí no. A mí me dieron una promesa. A mí Dios me habló. A mí Dios me dijo algo y yo me estoy sosteniendo en esa promesa. A Jacob se le dio una poderosa motivación al inicio de su peregrinaje en la manera de una promesa. Iba a vivir muchas circunstancias, iban a pasar muchos años, iban a cambiar las circunstancias y los entornos. Pero cuando Dios lo llama y lo llama para un propósito, le da una promesa. Le dice en Génesis 28:15: he aquí yo estoy contigo, dice, y te voy a guardar por donde quiera que fueres. Subraye esto, hermano, porque lo vamos a ver después. Y te voy a guardar por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y vea la promesa, dice: porque no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y la escritura dice que Caleb le dice a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo tocante a ti y a mí. No se me ha olvidado la promesa. Cuando Jacob está viejo y José le lleva a sus hijos Manasés y Efraín para que los bendiga, Jacob dice: el ángel que me guarda de todo mal. Se acordó de la promesa, porque el Señor le dijo: te voy a guardar por donde quiera que fueres. Y ya viejo,
rayando los 150 años, dice: el ángel que me ha guardado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, porque la promesa de Dios allí estaba. Allí estaba. ¿Qué promesas hemos recibido de parte de Dios? Muchísimas. Si alguien ha recibido promesas de parte de Dios, es la iglesia. Si alguien ha recibido promesas de parte del Hijo de Dios, es la iglesia. Y nos debemos de sostener en las promesas, en la palabra del Señor. Caleb se sostuvo en una, y se mantuvo vigente solo en base a una promesa. Pero la promesa era de Dios, y eso lo hizo mantenerse y no perder su valor. Para mantener la excelencia, entonces, dependemos de las promesas. ¿Cuántos se gozan leyendo las promesas de Dios en la Escritura? ¿Cuántos se apropian de esas promesas? ¿Cuántos tienen promesas para su vida en particular de parte de Dios? Nos sostenemos en las promesas, amén. En segundo lugar, en la lectura aquí del pasaje vemos que mantener la excelencia también depende de nuestras expectativas para el futuro. Dice la palabra que Caleb le dice a Josué en el versículo 12, Josué 14:12: dame pues ahora este monte, dice, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y dice, y ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Yo quiero ese lugar. Yo tengo un objetivo. Yo tengo una expectativa. Yo tengo una meta. Yo me fijé un propósito. Caleb no tenía una visión mediocre o conformista de la vida. Él anhelaba lo mejor. Se le había prometido que se le daría la tierra que él escogiera. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero él escogió lo mejor. Le dijeron, escoge lo que quieras. Era la promesa de Dios para él. Y él escogió lo mejor. Su expectativa era lo máximo. Hermano, si esa tierra la habitaban los gigantes, porque eran los más fuertes, no estaban los enanitos toreros ahí, estaban los gigantes, los más fuertes, los que nadie podía vencer. Si estaban ahí era porque era la mejor tierra, porque era el mejor lugar, porque estaban las mejores ciudades. Y Caleb escoge lo mejor. Eso hacía que su vida se mantuviera en un estado óptimo. Él anhelaba lo mejor. Todavía tenía 85 años y tenía una motivación fija y firme. Yo quiero lo más excelente. Yo quiero lo mejor. Pablo se mantenía igual que Caleb, buscando la excelencia. Decía que todo lo tenía por pérdida y por basura, con tal de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus metas en la vida cristiana? ¿Cuáles son tus propósitos en el Evangelio? Flotas nada más y te dejas llevar por el viento como la nube. Nadas de muertito. O tienes objetivos definidos en la vida cristiana. ¿Cuánta gente se han propuesto evangelizar este año? ¿Cuánta gente se han propuesto ganar para Cristo este año? ¿Cuánto han pensado crecer en su desarrollo espiritual este año? En su vida de oración, en su conocimiento de la palabra. ¿Cuánto desean crecer como cristianos? ¿Qué aspecto de su carácter se han fijado delante de Dios en oración? Pulir. Fijarse objetivos de excelencia es básico para que la vida cristiana se mantenga en un estado óptimo. Caleb dijo, estoy manteniéndome como el primer día porque tengo metas excelentes. Tengo que estar en un estado óptimo. No me puedo dejar caer. Él quería lo mejor y se preparó para lo mejor. Muchos decrecen y pierden su valor porque no tienen expectativas para el futuro. No tienen metas en el reino de Dios. No tienen anhelos para cumplir en el reino de los cielos.
no se han visto dándole a Dios cuenta y no quieren presentarle a Dios cuentas abundantes, talentos multiplicados. ¿Qué objetivos nos estamos formando? Este hombre se mantuvo vigente porque tenía objetivos de excelencia. De excelencia. Entonces, un ingrediente muy importante es ese. Él tenía en mente el monte de los gigantes, el monte de los anaseos. Allí quiero estar. Y en 45 años nunca se le olvidó. Ese es mi objetivo. Nadie me lo va a ganar. Ya me lo prometieron a mí. Me prometieron lo que yo quisiera, pero yo estoy escogiendo lo mejor. Yo estoy escogiendo lo mejor. ¿Cuáles son sus objetivos en la vida cristiana? ¿Cuáles son? Eso es muy importante. Ahora, en un tercer pensamiento, mantener la excelencia depende de una conciencia de las bendiciones que yo he recibido. Porque en el verso 9, Caleb dice, es que le dice a Josué, es que acuérdate, Josué, que Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. El hombre estaba consciente de las grandes bendiciones que Dios le había conferido. Dios le confirió la vida a 45 años, cuando toda su generación murió en el desierto. Él se sentía bendecido y privilegiado por Dios por eso. Dios le había concedido escoger la tierra que él quisiera. Mire, Caleb se sentía un hombre bendecido y privilegiado por Dios, porque todo Israel iba a recibir su tierra por suerte. Se iban a echar suertes y a cada quien le iba a tocar la tierra que le tocara en suerte, por sorteo. Pero Dios lo había privilegiado a él, diciéndole, tú no vas a escoger la tierra por sorteo, tú no la vas a recibir por sorteo, tú eres un privilegiado, tú eres un bendecido, tú la vas a escoger. Todos la van a recibir por sorteo, pero tú no, porque tú obedeciste a Dios, tú la vas a escoger. Y él sabía que era privilegiado, porque aparte Dios le dijo, y va a ser para ti y para tus hijos y para tus nietos en herencia perpetua. El favor de Dios que Dios le había concedido a Caleb y el valor que Caleb le daba a la bendición que Dios le había dado, lo mantenía vigente. Y si Caleb se sentía bendecido y privilegiado por la bendición de Dios, y eso lo mantenía así, usted y yo, hermano, hemos recibido las mejores de las gracias divinas en Cristo Jesús. Hemos recibido mejores cosas que Caleb. En Romanos 8:32 dice la palabra, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Y luego dice en 1 Corintios 3:21 al 23, el apóstol Pablo escribe, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es ¿qué? Todo es ¿qué? Vuestro. Y luego dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. En Cristo hemos recibido todas las cosas. Caleb iba a recibir o iba a reclamar una porción terrenal. Nosotros estamos reclamando una porción celestial. Caleb iba a reclamar una herencia temporal. Nosotros estamos reclamando una herencia eterna. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:3 al 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjese que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.
Caleb se mantuvo vigente porque sabía que era un privilegiado de Dios y que iba a tener bendiciones que nadie más iba a tener. Si él valoró y aquilató y se comportó en consecuencia a su conciencia de las bendiciones que había recibido, ¿cuánto más nosotros? Por eso dice la Escritura que ¿qué le espera al que tuviere por inmunda la sangre que lo santificó y que menospreciare al Hijo de Dios? Porque Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. Todo. Es decir, yo debo de estar consciente, hermano, de que soy un bendecido, de que soy un privilegiado, de que otro pudiera estar aquí en mi lugar, mejor que yo, más capacitado que yo, más digno que yo, más inteligente que yo, a lo mejor más carismático que yo. Pero dice la Escritura que el Señor escogió lo necio y lo vil y lo menospreciado y lo débil, y para la honra y la gloria de Dios estamos aquí nosotros recibiendo todas las gracias del cielo. Todas. Yo le he explicado que esa metáfora, Pablo se refiere a un mercado de esclavos. Había muchos mercados de esclavos en el imperio. Había incluso una isla dedicada exclusivamente al comercio de esclavos, donde iban los grandes distribuidores, los mayoristas de esclavos a comprar esclavos y llevárselos a sus regiones para venderlos a particulares. Y la metáfora cuando dice que Dios escogió lo débil y lo necio y lo menospreciado, es la de un comerciante de esclavos que llega al mercado y empieza a buscar esclavos. Si usted fuera ese comerciante, ¿a quiénes escogería? A los mejores, a los más fuertes, a los más jóvenes, a los más sanos. Pero dice la Biblia que Cristo, cuando se metió al mundo, empezó a buscar a lo débil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo flaco, y nos escogió a nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Debemos de sentirnos privilegiados. Como que eso nos hace aquilatar más la bendición dada, el mantenernos en un estado óptimo. Dios me ha dado todo. Yo debo de entregarme a Él de todo corazón. Yo debo de consagrarme a Él con toda mi vida. Yo debo de buscarlo con todo mi ser. Porque me ha dado todo. Porque me ha dado todo. Pero luego también en un cuarto pensamiento, mantener la excelencia como la mantuvo Caleb, que no se depreció, depende también de una conciencia de la fidelidad de Dios. Porque dice Caleb en el verso 10, ahora bien, ¿quién lo hizo vivir? Jehová me ha hecho vivir, dice. Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo. Ha sido fiel. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. En todo su proceso de vida, Caleb reconoce y está bien consciente de la provisión de Dios para con él, de la fidelidad de Dios para con él, porque la expresión Jehová me ha hecho vivir lo dice todo. Él está reconociendo la fidelidad de Dios, el desgaste del tiempo, los riesgos del camino, los peligros de la guerra, la fragilidad de la vida. En todo Dios lo había guardado. El hombre reconoce sin dudar y de inmediato que lo sostiene o que lo que lo ha sostenido solamente ha sido la fidelidad de Dios. Cuando él estaba joven, 40 años, escuchó al hombre de Dios, al siervo de Jehová, a Moisés decir, conoce pues
que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y no se le olvidó que el Dios al que servía era un Dios fiel que cumple todas sus promesas. Reconoce sus propias flaquezas. Dice: Jehová es el que me ha hecho vivir. Era para que yo ya estuviera muerto como toda mi generación. Era para que yo ya hubiera flaqueado y desmayado como muchos otros. Pero aquí estoy por la fidelidad de Dios. Y eso lo hacía sostenerse en el Señor. ¿Cuántos reconocemos que en medio de las circunstancias estamos aquí solo por la fidelidad de Dios, hermanos? Yo pude haber dudado o flaqueado en algún momento, dice Caleb, al volver a ver el desierto inmenso otra vez, 40 años. Yo pude haber dudado al ver cómo el tiempo pasaba y probablemente mi fuerza iba a disminuir, pero yo siempre supe que Dios era fiel. Siempre. Se mantuvo vigente, reconociendo y estando bien consciente de la fidelidad de Dios. Dice el apóstol: incluso si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y finalmente, mantener la excelencia depende, hermanos, de nuestra confianza en Dios. Al final, en el verso 12, en la última parte del verso 12, dice Caleb: dame el monte de los anaseos. Y luego dice algo: quizá Jehová estará conmigo. Ese es un hebraísmo para decir: el Señor va a estar conmigo. No crea que está haciendo una hipótesis de que a lo mejor el Señor puede estar. No, está diciendo que el Señor va a estar con él. Como cuando Jonatán le dice a su escudero: vamos a retar la guarnición de los filisteos. Quizá Jehová esté con nosotros. Están declarando su confianza en Dios. Están declarando su confianza en Dios. El hombre tenía 85 años y se había mantenido vigente, pero aún así iba a enfrentar gigantes. Aún así iba a sitiar ciudades amuralladas y fortificadas, ciudades grandes, ciudades bien defendidas, con ejércitos bien organizados, con guerreros feroces y diestros para la guerra. Pero aún así el hombre dice: yo voy confiando en Dios. Su dependencia de Dios se mantuvo intacta, no se depreció, fue una línea recta desde su juventud, cuando el Señor lo mandó y por primera vez vio a los gigantes. Y cuando todo el mundo se amedrentó y cuando todo el mundo se atemorizó y empezaron a decir, llenos de pánico: vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anac, y nosotros éramos como langostas, éramos insignificantes delante de ellos. Caleb se levantó y dijo: no, Señor, vamos, si Dios nos ha dado la tierra, es nuestra. Y 45 años después, su confianza en Dios es la misma. Cambiaron las circunstancias, cambiaron los líderes, cambió el pueblo, cambiaron los desafíos, pero la confianza en Dios era la misma. Era la misma. Ya no estaba Moisés, el gran siervo de Dios. Ahora estaba Josué. Ya no estaban sus amigos de su generación, sus compañeros de batalla, los soldados de su regimiento, de su tribu de Judá. Estaban un grupo de soldados mucho más jóvenes que él, diferentes, de otra generación, probablemente con otra manera de pensar. Ya los desafíos eran distintos, pero su confianza en Dios era la misma. Qué hombre tan extraordinario
Qué hombre tan extraordinario. La Escritura nos habla de que todas las hazañas para el reino de Dios se basaron en la fe, en la confianza en Dios. Todos los que hicieron grandes cosas para el reino de Dios lo hicieron por la fe, por esa confianza que manifestaba Caleb. La Biblia dice: por la fe Abraham, por la fe David, por la fe Gedeón, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Débora, por la fe Moisés. Al final, hermanos, al final, esto es de subrayar, no se puede ignorar. Al final, Caleb desprecia su propia autosuficiencia y fuerza para la guerra. Porque lo primero que le dice a Josué es: yo estoy igual de fuerte. Me ha pasado algo increíble. Tengo 85 años, pero todavía puedo agarrar una espada y blandirla como cuando tenía 40. Todavía puedo subir un monte o cruzar un río como cuando tenía 40. Todavía puedo enfrentar un enemigo como tenía 40. Pero el que va a ir conmigo es el Señor. No estoy confiando en mi fuerza, no estoy confiando en mis capacidades, estoy confiando en Dios. Eso es increíble. Su confianza en Dios superaba todo obstáculo. Ni siquiera los temibles gigantes que desanimaron e hicieron desfallecer el corazón del pueblo 40 años atrás, 45 años atrás, lo intimidaron. Nada lo intimidó. La Biblia continúa narrando más adelante que Caleb conquistó la tierra y se apoderó de Hebrón. Un billete de 500 que en 45 años no perdió su valor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue en la pandemia? ¿Cómo le fue en los desafíos económicos? ¿Cómo le fue en los desafíos emocionales que tuvo que enfrentar? ¿Cómo le fue en su fe? ¿Salió intacto o salió depreciado? Porque la Biblia nos llama a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sin fluctuar, sin variaciones, sin oscilaciones, sin decrementos. A mantener la fe, a mantener el valor, a mantener la motivación, a mantener el poder, a mantener la visión, a mantener la consagración, a mantener la santidad. Tenemos un ejemplo en este hombre tan extraordinario que nos debe de motivar a hacer un compromiso con Dios, a mantenernos firmes a lo largo de circunstancias, años, obstáculos, y a decir: ya han pasado 45 años, han pasado 30 años, han pasado 50 años, y todavía amo a Cristo igual que antes. Todavía lo quiero servir igual. Todavía quiero vivir en santidad. Todavía quiero ganar almas. Todavía quiero hacer algo para el reino de Dios. No he perdido mi valor, no he perdido mi poder, no he perdido mi motivación. Qué extraordinario hombre Caleb, ¿eh? Y qué extraordinario ejemplo para nosotros. ¿Quiere ponerse de pie un momento y reflexionar en esto y decirle al Señor: quiero renovar mis fuerzas, Señor?
Si alguien se ha cansado y ya no puede tomar la espada, ha perdido la motivación o los objetivos, vamos a tener un momento de adoración, ¿está bien? De reflexión personal y pedirle al Señor que nos renueve nuestras fuerzas y cantar que levantamos nuestras manos en esta hora para pedir una unción especial del Espíritu de Dios. Diga con nosotros: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. ahora diga al Señor: renuévame. Señor Jesús. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Porque todo lo que hay porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de dígaselo más alto: renuévame. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Porque todo lo que hay porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de necesita más de ti. Necesita más de voy a dejar el lugar a Neidi para que ella ore por las peticiones y nos despida, también que ore por la ofrenda. Queremos recordarle que a todas las hermanas de la iglesia que este sábado 2 de julio tenemos reunión de mujeres intercesoras. Es la primera reunión después de la pandemia. Se retoman
las reuniones de oración de un sábado al mes de mujeres de la iglesia a las 10 de la mañana aquí en el Templo Chico. A todas las hermanas de la iglesia están invitadas. También los jóvenes pusieron en el tablero de la entrada un calendario de oración. Los muchachos de su propia iniciativa pusieron ese calendario para invitar a la iglesia a que nos apoye a orar por el Congreso Juvenil en Monterrey, el Congreso Nacional de Jóvenes, que va a ser del 19 al 21 de julio, ya en menos de un mes, y más de 50 muchachos de aquí de la iglesia van a estar asistiendo, y la intención es que oremos, toda la iglesia estemos orando, primero para que el Señor los guarde en el viaje de ida, de regreso, que el Señor los bendiga en el Congreso, que el Señor los proteja y derrame de su bendición sobre ellos. Van a tener ministraciones que yo sé que van a ser de mucha bendición. Va a estar el hermano Itiel Arroyo, que es un predicador muy usado con los jóvenes desde España. Va a estar el hermano Abraham Pérez, que es un siervo de Dios también, con un ministerio muy enfocado en los jóvenes, muy poderoso, y que yo estoy orando para que el Señor bautice con su Espíritu Santo a muchos de los muchachos en las ministraciones de Abraham. Y también va a haber otros conferencistas que van a estar ministrando también en todo el Congreso. Los pastores van a ir, van a viajar con los muchachos. Yo soy el encargado de todo el evento como directivo general del concilio, así es que yo voy a estar ahí pendiente de ellos también. Y van algunos hermanos de la iglesia que nos van a apoyar con la labor de cuidar a los muchachos, pero sí es muy importante que la iglesia nos apoye en oración, ¿está bien? Para que usted se asome ahí, vea el calendario y diga, yo puedo orar este día y orar por los jóvenes, en ese sentido. Vamos entonces a orar por las peticiones. Si tiene una petición, levante su mano, cualquier petición, y que el Señor se glorifique. Vamos a pedirle a Neidy que nos dirija, que también ore por la ofrenda y que nos despida. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, porque esta palabra llega y penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que no permitas que seamos solo oidores, Señor, sino hacedores de ella misma. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar aquí reunidos por cada una de tus bendiciones. Asimismo, Señor, en esta hora clamamos a ti, pidiéndote, Señor, rogando en tu santo y precioso nombre, Jesús, que traigas ese milagro de sanidad, Señor. Clamamos a ti en esta hora por restauración, por la salud, Señor, por cada una de las peticiones de mis hermanos que están hoy con sus manos levantadas, creyendo, Señor, teniendo y depositando su fe y su esperanza en ti, porque sabemos que tú traes milagros, Señor. Hemos visto y somos testigos vivos de ello. Te pedimos, Señor, que suplas todas y cada una de las necesidades, cualquiera que sea esta petición de oración de mis hermanos, Señor. Atiende a sus corazones, atiende a su llamado, obra conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Trae sanidad, trae salvación, Señor. Te bendecimos. De esta manera te pedimos, Señor, por las ofrendas que serán depositadas, que bendigas, que permitas que para lo que sean destinadas sea de bendición, Señor, que sean multiplicadas y que sean benditas por tu santa y preciosa mano, Señor. Gracias porque de ti proviene todo lo bueno, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido en sobremanera. Te pido que bendigas las alacenas de mis hermanos, Señor, que suplas todas y cada una de sus necesidades, que no permitas que falte el pan, el alimento, la salud, el sustento en sus hogares, Señor. Bendice a cada miembro de esta iglesia, Señor, y sus familias. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice el ministerio. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, Señor, con un corazón lleno de gozo y de alegría y de agradecimiento. Te pedimos que nos despidas, Señor, en paz de este lugar, mas no de tu presencia, que nos permita, Señor, poder seguir buscándote de todo nuestro corazón y seguir siendo testigos de tus milagros, Jesús. Gracias por tanto y tanto, porque sabemos que somos inmerecedores, pero es tu bendita gracia, Señor. Te amamos y te exaltamos, te bendecimos, Señor. Bendice a mis hermanos y llévalos en paz. Bendice sus vidas, sus hogares, a los jóvenes en sus escuelas, Señor. Y este viaje que está por venir para los jóvenes, que
sea de bendición, Señor. Llénalos con tu presencia y tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Somos despedidos. Esperamos las indicaciones de los sugieres para salir en orden. Que Dios les bendiga.